Tal como habíamos anunciado al inicio del programa, hoy tenemos el privilegio de contar con la participación de la Procuradora Fiscal, la magistrada Ana Andrea Villacamacho, quien es directora de la Dirección Nacional de Violencia de Género. Bienvenida a Telematutino 11. Qué placer que esté con nosotros. Un honor para mí, de verdad. Muchísimas gracias por darme el espacio para poder comunicar y conectar con tu público. Qué bueno. Magistrada, siempre a final de año, a mí me gusta como recoger algunos temas y pasar balance de lo que ha ocurrido en determinadas áreas. Y en el tema de la violencia sigue siendo una tarea pendiente, un compromiso que tenemos con la sociedad dominicana, que queda impactada cada vez que ve que se producen hechos de violencia y que nos tipifican como una sociedad en cierta forma con grados de violencia preocupantes, aunque algunos hacen comparaciones con otros países y quieren minimizar lo que está ocurriendo aquí. Primero que nada, yo quisiera comenzar que nos explique qué hace la Dirección Nacional de Violencia de Género y desde cuándo funciona. Sí, gracias, Jacqueline. La Dirección Nacional contra la Violencia de Género es una dirección que pertenece a la Dirección General de Persecución de la Procuraduría General de la República. Nos encargamos de acompañar, asesorar, gestionar proyectos y trabajar y en cierto modo dar apoyo a todo el sistema nacional de violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales que existe en el país. En el país existen 25 unidades, 25 unidades de atención integral a la violencia de género. ¿Que dependen de la Procuraduría? Dependen directamente, o de las fiscalías. No, directamente de las fiscalías ordinarias, pero la Procuraduría, a través de la Dirección Nacional de Violencia de Género, les acompaña, les asesora, gestiona cualquier necesidad que tengan de capacitación, de gestión de proyectos, de gestión de indicadores, etcétera. Entonces, además de las 25 unidades que existen, donde las personas que son impactadas por la violencia, mujeres y niñas principalmente, pueden denunciar, tenemos 2 áreas especializadas en las Matas de Farfán y Provincia Independencia. Tenemos una línea vida, que es el centro de contacto 24 horas, que pertenece en línea de mando directamente a la Dirección Nacional de Violencia contra la Violencia de Género. Tenemos 3 centros regionales de intervención conductual para hombres, uno en el Distrito Nacional que dirige el doctor Luis Vergés, otro en San Juan y otro regional en Santiago para la región del Cibao. Tenemos también en el Distrito Nacional, cuenta el Ministerio Público con un centro de atención a sobrevivientes para las mujeres afectadas por la violencia, poder entrar a un programa gratuito, porque todos nuestros servicios son gratuitos, de recuperación emocional. O sea, ves que es mucho lo que el Ministerio Público trabaja día a día, 24 horas, para acompañar a las mujeres y sus hijos que son producto o víctimas de esta pandemia que es la violencia machista. ¿Y cómo podemos calificar la situación al día de hoy? Después de visibilizar el tema, ya existe una dirección nacional contra la violencia de género. Así es. Antes no existía, se van a entrevistas, hay capacitaciones, ya el tema se está hablando, antes era, no sé, la gente no se enteraba nada más del resultado de cuando ocurría el hecho. ¿Se ha mejorado? ¿Los indicadores indican que toda esta intervención ha surtido algún efecto o todavía no se puede ver el resultado? Bueno, no podemos hablar de resultados en una sociedad que legitima la violencia, en una sociedad ¿en qué sentido? Patriarcal. ¿Cómo así? ¿Cómo nosotros, la sociedad, legitima la violencia? Normalizándola. ¿Diciendo que eso no es nada? ¿O sí, cómo? No, eso no es nada. Todavía se habla de que la violencia contra las mujeres es un problema de la ley. Todavía existen los mitos. O que no es de la ley. O que no es de la ley. O todavía se habla, señores, que ella se lo buscó.
todavía no hemos entendido. Que eso es personal, Sí. que todas las parejas tienen problemas. Sí, ajá, sí. Una cosa es que un es el conflicto de temperamento pareja. de ella Sí. que no ayuda. Una cosa es un conflicto de pareja. Ella lo provocó. Sí, mitos también. Una cosa es que yo tenga un desacuerdo contigo y otra cosa es la violencia, que son esos actos o toda acción o conducta en razón de su género, que dice la ley 2497, y no lo digo yo, cause a la mujer un daño físico, emocional, psicológico, sexual, patrimonial. La violencia tiene 1000 caras. Es intencional porque cuando se tipifica el delito, yo tengo la intención de hacerte daño a ti. Es como si fuera que te castigo. Como cuando tú recuerdas, Jacqueline, cuando uno se portaba mal, Claro. que tenía una consecuencia, un castigo. Entonces, el hombre que agrede, no todos los hombres agreden, pero el hombre que agrede, pues lo hace como una forma de tener el poder, el control y de castigar a la mujer. Por eso hay una intención. Es un fenómeno criminal la violencia, es un problema social que cada año cobra vidas, que existen muchas denuncias. Algo importante que yo no quiero que se me quede, Jacqueline, y que tu público lo sepa. El año pasado, en el 2021, la violencia de género intrafamiliar y delitos sexuales fue el delito más denunciado en toda la geografía nacional en el Ministerio Público. 87,000 denuncias. Por encima de robo, por encima del robo, etcétera. por encima del robo. 87,000 denuncias fueron recibidas solo por este delito. Este año fluctuó, la curva varió. El primer delito o el delito más denunciado es el robo. Y en segundo lugar, la violencia de género. Pero, ¿qué nos preocupa? Nos preocupa que seguimos con muchas deudas frente a las mujeres y sus hijos, que todavía no podemos hablar de progresos reales y de paz mientras mujeres sigan siendo violentadas en las 1000 caras que tiene la violencia. Una cosa, la dirección contra la violencia de género, ¿es nada más para mujeres o también los hombres están incluidos? No. Se habla, la ley en el artículo 309-2 habla de violencia intrafamiliar. ¿Por qué habla de violencia intrafamiliar? Porque se puede dar, hay casos donde hay una agresión mutua, hay casos donde se puede dar una violencia cruzada, hay casos donde se puede dar una violencia reactiva. Pero son los menos. Pero son los menos. Frente a la mayoría de casos, y esto no lo digo yo, lo dicen los indicadores de gestión, No, o sea, números, de 100 porque casos, imagínese. de 100 denuncias que entran al Ministerio Público, 5 son de hombres que van a denunciar algún tipo de abuso, pero 95 son de mujeres. Entonces, no podemos hablar, según los indicadores, de que aquí no existe violencia contra las mujeres. Aquí sí existe. En España, que es, ¿verdad?, un país de primer mundo, como se diría, No, es que tiene asesinan, muchos millones de kilómetros más que claro, nosotros. Y más asesinan habitantes. 60 mujeres y es una emergencia nacional. Este año, 2022, de manera preliminar, 56 mujeres han sido asesinadas en manos de sus parejas o exparejas, en lo que se llama técnicamente los feminicidios íntimos, solamente los feminicidios íntimos, sin hablarle de los feminicidios cuando son asesinadas en razón de ser mujer. Entonces, esos indicadores nos deben de llamar la atención, no solo al Estado, a las empresas privadas, a los medios de comunicación, a las familias, a las escuelas, porque la violencia machista o contra las mujeres es un problema de educación. Una educación patriarcal que enseñó a los hombres que ellos tenían el poder y manejaban todo el poder, y la mujer era una ciudadana de segunda. No, la mujer, el hombre es la cabeza del hogar. Eso ya pasó de moda hace mucho rato. La mujer y el hombre son las cabezas del hogar. Entonces, háblame de igualdad. No es que tú vales más que yo y yo valgo más que tú. Es que somos iguales en derechos y obligaciones. Ambos trabajamos, ambos tenemos que ocuparnos de la educación de los hijos.
ambos tenemos que trabajar para que esos hijos tengan una educación en valores. Entonces, este fenómeno criminal merma esos derechos que tienen los hijos, que son víctimas directas de la violencia, de crecer emocionalmente sanos. Entonces, evidentemente que la violencia tiene un impacto en todas las áreas de la vida de la mujer, en la laboral, en la física, en la emocional, que definitivamente nos tiene que llamar la atención y tomar acciones, todos, no el Ministerio Público, porque el Ministerio Público no trabaja solo, todos tenemos que tomar acción para frenar este fenómeno criminal que nos impacta y que nos roba cada día vidas, definitivamente. Interesantísimo, magistrada, con su permiso y de los televidentes, vamos a un corte y regresamos. Y ahora que faltan preguntas, no se nos vayan. Consiste en un verdadero honor, un privilegio contar esta mañana con la participación de una persona que admiramos y respetamos mucho y que está haciendo una gran labor. Se trata de la Procuradora Fiscal Ana Andrea Villacamacho, quien es la directora de la Dirección Nacional contra la Violencia de Género de la Procuraduría General de la República. Magistrada, muchísimas preguntas. Primero, dijo un psiquiatra muy conocido en nuestro programa, cuando hablamos de los feminicidios, decía que los feminicidios eran mínimos en relación con la cantidad de muertes que se producían de hombres contra hombres en la República Dominicana, que si uno suma todas las muertes, todas las que se dieron por violencia, los feminicidios pasarían como mínimos, como menos, y que no era tan significativo, y que eso se da en todas las sociedades. Difiero. Número uno. ¿En qué usted difiere? Vamos a ver. Difiero, y Jacqueline, yo voy a contestarle a ese profesional de la conducta con una frase de la magistrada Jenny Berenice Reynoso, que nunca olvido. El feminicidio en la República Dominicana es más que la muerte de una mujer. Trae dolor a las dos familias, deja hijos huérfanos y migrantes en su propia familia, afecta la familia del asesino, porque los feminicidios son un asesinato premeditado, deja dolor y luto a la familia de la mujer asesinada, afecta el Estado, y económicamente, afecta a la familia, trae pobreza. ¿Por qué? Porque esos niños quedan migrantes en una familia, huérfanos, muchas veces con sus padres que ya son adultos mayores, que no tienen la misma fuerza física que quizás sus padres jóvenes para poder darle quizás una educación adecuada. Entonces, ese dolor, esa pobreza, ese impacto en esos hijos tiene un costo. El machismo, que es una cultura en la República Dominicana, tiene un costo muy alto. Entonces, 56 mujeres este año asesinadas por el hecho de ser mujeres. Una sola que sea asesinada es mucho, es demasiado en la República Dominicana. Por ende, porque conozco el fenómeno de la violencia, porque me he dedicado estos 18 años de Ministerio Público trabajando el tema, a estudiar aquí y fuera de aquí lo que es este fenómeno criminal. Le puedo decir con propiedad que está equivocado, que difiero de él y que no es cierto que la violencia contra las mujeres en todas sus formas y los feminicidios no pueden ser minimizados. Es que una sociedad que minimiza lo que está pasando en el tema del maltrato, los asesinatos y las vejaciones hacia las mujeres, no podemos hablar, señores, en que vamos a seguir avanzando nunca en la vida. Doctora, de esas 56 mujeres asesinadas, ¿se tienen estadísticas si habían denunciado a sus verdugos? Sí, vamos a decir que el 80% o el 79% de las mujeres asesinadas este año no habían interpuesto denuncia, pero el 23% de los hombres que asesinaron a las mujeres que un día dijeron querer se están suicidando. Evidentemente que estamos ante un problema social que
debe de llamarnos la atención. 65,000 denuncias hasta septiembre en todo el país por el tema de violencia de género han sido recibidas. Hay que fortalecer las políticas de salud mental en el país. No, definitivamente, claro que sí. Y los acontecimientos no los están diciendo. Pero en el tema principalmente que me ocupa a mí, porque no soy profesional de la conducta, veo que vuelve a salir el tema de la educación. Pero es que si se suicidan, eso manda un mensaje, es decir, claro, esa persona se suicidan por cobardes, Jacqueline. Se suicidan por cobardes, se suicidan porque entienden que son dueños de los cuerpos y de las emociones de las mujeres. Y que si tú no eres mía, cuando el hombre entiende que está perdiendo el control de su presa, de la propiedad que él cree tener, él dice, bueno, si tú no vas a ser mía, tú no vas a ser de nadie. Entonces, hay indicadores que el doctor Luis Vergés, experto en este tema, no yo, ha dicho, que muestran las caras y las señales, ese botón rojo de lo que es la violencia feminicida. Porque estamos hablando de las asesinadas, pero las miles y miles y miles de mujeres que han intentado asesinarla y que no han llegado a la muerte, que están ahí. Y muchas formas de violencia, inclusive ahora mismo con el tema de las redes sociales, se ha incrementado la ciberviolencia contra las mujeres. Hay muchas formas ahora de violentarlas y no podemos normalizarla. Este es un fenómeno y este es un problema social que tenemos todos, no el Ministerio Público, todo el Estado y todo un país, que trabajar y ponerle atención. ¿En cuál zona del país se producen más hechos violentos contra la mujer? Miren, precisamente en el Gran Santo Domingo o en la unidad de Santo Domingo Este, que está en la Sabana Larga, casi esquina Puerto Rico. Es la unidad que en todo el país recibe más casos de violencia en este sentido. ¿Tiene alguna explicación eso, doctora? Claro, y si también claro hay denuncia de personas, ¿de qué clase social estamos hablando? Ok. ¿Por qué en la unidad de la Puerto Rico, como bien se llama, existe la mayor cantidad de casos judicializados y denuncias recibidas por varios tipos de delitos? Porque abarca sectores como Los Guaricanos, Santo Domingo Norte completo, El Bonito, Charles de Gaulle, todo lo que es El Almirante, San Luis, el Batey de San Luis, y tiene una población bastante alta en cuanto a territorio y habitantes. Por esta razón, evidentemente, es la unidad que más casos recibe. Santiago también es otra unidad que recibe casos considerables y, por supuesto, también el Distrito Nacional. ¿Me hacías otra pregunta? Perdón, Jacqueline. De las clases sociales, si es un tema de clase baja, de gente humilde, pobre, o si también la violencia llega a otros estratos de la sociedad. Es uno de los mitos que los expertos también determinan, porque mucha gente cree que la violencia solo ocurre en la clase pobre o en clase media, alta, los que llaman. No, miren, cuando la persona es violenta y agresora, es agresora si es pobre o rica. Lo que pasa es que muchas veces quizás los que más denuncian, hay una percepción que los que más denuncian son la clase que quizás no le llamo pobre, porque para mí la pobreza es mental. Hay muchos ricos con mucha pobreza mental. Exactamente. La clase que menos oportunidades tiene, podamos decir, que denuncia. Pero en la clase de la gran socialité, Jacqueline, también se dan muchas formas de violencia. Porque no es solo que te den el golpe, es que hacen acciones puntuales, dirigidas con la intención de causarte el daño. Hay una violencia simbólica, hay una violencia verbal, hay una violencia psicológica, existe mucha violencia emocional que forma parte de la vida erradamente cotidiana, que hay una violencia económica, hay una violencia patrimonial. Dice Mary Frank Irigoyen que la violencia psicológica, que es la violencia que no se ve, es la violencia más perversa,
porque Sí. te va aniquilando poco a Claro, poco. porque hay muchas formas de morir, a veces se muere en vida. Para que tú te lo sepas. Incluso esa intención de hacer que tú sepas que yo tengo el poder, que quede claro quién manda, y entonces te voy dejando a ti como el efecto del bonsai, chiquitita, para yo poder tener el control sobre ti. ¿Entiendes? Entonces, la violencia tiene muchas caras. ¿Y qué hacer con eso? Denunciar. Denunciar definitivamente. ¿Dónde? En las unidades de atención a víctimas que tiene el Ministerio Público en toda la geografía nacional, en la línea Vida 24 horas. Todos nuestros servicios son gratuitos y yo invito, Jacqueline, a las mujeres y a los hombres que nos están mirando, que podamos entender que la violencia no es normal, que es un delito, que esas acciones que usted cree que no y que usted sabe que hace con una intención y un fin, es un delito que es sancionado por una ley, que tiene sanción privativa de libertad de 1 a 10 años, y si hay un intento de feminicidio o actos de tortura y barbarie son 30 años de prisión, y que sencillamente no debe existir. No debe existir. Y la violencia no solo afecta a la mujer, Jacqueline, afecta que recibe la violencia, afecta a los hijos, afecta a las familias, y los hombres que ejercen violencia también son afectados. Entonces, con el machismo nadie gana, siempre yo he dicho. Tengo 2 preguntas para usted antes de terminar, doctora. Dele, Lo pues. primero es que cada vez que se hacen resúmenes de la mujer, cada vez más mujeres están en la actividad productiva. Las universidades en su mayoría está compuesta por mujeres, terminamos mal el bachillerato, terminamos mal las carreras universitarias. Se supone que eso debería empoderar más a la mujer, pero siguen ocurriendo los feminicidios. Entonces, ¿qué explicación tendría eso? Y lo segundo, yo quiero que nos cuente de los proyectos que está haciendo la Dirección Nacional contra la Violencia de Género. Hablábamos, te voy a contestar, yo soy muy de anécdotas, y hablábamos un día, 3 personas, 2 personas muy duchas en la materia, y decíamos, ¿qué pasa con esto? ¿Qué fue lo que pasó? La mujer dejó la cocina, la bata, como nuestras abuelas, y dejó su esclavitud hacia una libertad de poder trabajar. Gracias a la lucha de los grupos feministas, esto no fue casual, si no estuviéramos todavía en lo mismo, en la cocina. Entonces, la mujer comenzó a estudiar, la mujer comenzó a entender que era una ciudadana con plenos derechos. ¿Qué fue lo que pasó, Jacqueline? Que la mujer cambió. La mujer cambió y el hombre se quedó en el mismo lugar. Entonces, hoy en día, la mujer trabaja, estudia, se prepara, se supera, lucha por tener un lugar en la sociedad, está pendiente de los hijos. Muchas cosas han cambiado. Entonces, el hombre no acepta que la mujer cambió. Entonces, hay mujeres hoy en día que están en una especie de esclavitud moderna, atrapadas en la violencia. Entonces, cuando la mujer se sale de eso, denuncia o deja ese maltratador y dice, mire, yo lamentablemente, yo hasta aquí llegué. Porque muchas veces no se reconocen como víctimas. Pero cuando la mujer se mira, se quita ese doble ciego y dice, yo no merezco esto, yo no merezco esto, yo merezco una libertad plena, porque la violencia te roba tu libertad. Entonces viene como resultado la violencia, o viene como resultado, es que ahora las mujeres no quieren aguantar, es que la cultura del aguante femenino ya no existe. Okay. Es que la vida cambió. ¿Qué estamos haciendo? Exacto. Desde la Dirección contra la Violencia de Género. Estamos gestionando proyectos, estamos trabajando en mejorar la persecución, en mejorar la respuesta a través de capacitaciones, sinergia que estamos haciendo con organismos nacionales e internacionales que nos están apoyando para mejorar la calidad de los servicios, como es la Agencia Internacional de Cooperación Española. Estamos trabajando un proyecto hermoso también con la Fundación VHD para mejora de la calidad, de la capacidad instalada en la unidad de Santo Domingo Este. Estamos trabajando también con el voluntariado Banreservas, donde se va a impactar y se está impactando todas las unidades de atención a víctimas para la mejora de la calidad de los servicios y que las mujeres tengan una respuesta efectiva. Ya. Bueno,
Estamos muy complacidas, magistrada, por su participación, porque llevamos información y conciencia a la familia dominicana sobre este tema tan importante. Gracias a ti. Les deseo una feliz Navidad y Igualmente. un maravilloso 2023 para usted y Amén. su familia. Que Dios sea quien lo escriba. Amén. El mío. Muchas gracias, magistrada. Señores, vamos a una pausa y regresamos con la recta final.